miedo al diferente, fascismo puro y duro, posiciones intransigentes, xenofobia, en fin, todo esto que conocen también los que están en este momento aquí con nosotros. Hay un inconveniente técnico y es que nuestras capacidades económicas no permiten la traducción simultánea y Kérim Belhadj, que es el primero que va a intervenir, que viene de una organización que se llama Cémea, me parece, no sé si lo pronuncio bien, Cémea, ¿no? Que yo la he conocido estos días cuando he preparado su intervención. Me parece una organización interesantísima, trabajando nuevos modelos educativos y que conoce perfectamente la materia de la que estamos hablando. Desde la Fundación Cives, desde el programa que estamos desarrollando ya aquí esta tarde, tenemos muy claro que estos problemas hay que atacarles desde su raíz, que es una raíz educativa. Esta mañana hablaba Belhadj y hemos hablado todos que efectivamente ante las situaciones agresivas que se producen o las agresiones que hay desde los supuestos islamistas y tal, que se utilizan cualquier disculpa para atentar, al final se reacciona suspendiendo Sengen, poniendo policías en las estaciones, subiendo más alta la valla de Melilla y las concertinas, pero nadie habla de, bueno, sí, como decía Belhadj esta mañana y todos estamos de acuerdo, todos queremos tener seguridad, todos queremos que no haya un atentado, pero esos son parches o soluciones inmediatas, de las que se ven, de las que se hacen la foto. He sacado 5.000 policías a la calle para evitar que ocurra otra vez, pero eso no nos va a arreglar el problema en el futuro. El problema, nosotros estamos convencidos de ello, creo que todos los que estamos aquí, el problema se arregla desde el mundo educativo, desde la labor que estáis haciendo vosotros en los distintos grupos, trabajando desde la inclusión, desde la solidaridad, desde la igualdad, desde la laicidad, etc. Y sin más, van a empezar ellos, porque tenemos poco tiempo. Así que le doy la palabra a Kérim Belhadj. Intentará Carlos traducir lo que él vaya diciendo, vamos, intentará no, traducirá Carlos, que vaya diciendo lo que hace que sea un poco dificultoso. Les voy a pedir a ambos que sean concisos en su primera intervención para que luego podamos hacer como en las otras sesiones, hablemos entre todos. Kérim, tienes la palabra. Bienvenido, muchas gracias. I'm sorry, I'm going to speak in English because my Spanish is very bad. And since we have some friends coming from Turkey, I'm going to speak in English for them to understand. Dado que tenemos amigos que proceden de Turquía, voy a hablar en inglés en vez de francés. First of all, I want to say hello and thank you very much for the invitation of the Ligua. Now I'm working with Carlos, Dora, and most of you on the project called Compacts project. Very interesting project for us, in fact. And each time I come in Madrid, I meet some people, very interesting people, and it's always very important and interesting for me. So thank you for that. And I want to express too my regrets and my solidarity with Spanish people today because of the drama which occurred this week. So I just wanted to say solidarity. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. En este momento estoy con Carlos, Laura y Sonia en un programa que se llama Compacts. Estamos llamando todos estos días. Es un programa muy interesante. Las cosas cada vez que vengo a Madrid, me encanta conferencias de nuestro aquí. También, en primer lugar, me gustaría expresar mis condolencias a todos vosotros por lo que ha ocurrido esta semana con respecto al accidente aéreo. My organization, Cémea, is an education popular movement, like Ligua. Okay? We work on the same problematics, on the same fields, in the same places, school and out of school. So we have the same vision, and because we treat the same problems. And my specificity in my organization is that I am a teacher, and as a teacher I work on the school, or on the problematics which are concerning school, specifically school Vale, yo profesor de una organización que se llama Cémea
Cémea es una organización que forma parte del movimiento por la educación popular, por lo que es muy similar a la Liga y que tenemos problemas muy similares. De hecho, tenemos una perspectiva muy parecida, tanto dentro como fuera. En esta organización yo trabajo como profesor y sobre todo trabajo en el ámbito de los problemas que suceden dentro de los centros educativos. Concerning the recent events, the attack terrorists, concerning the newspaper Charlie Hebdo, you have heard about it. And after this event, we had inside the class the problem of revendications or something which was going, a big problem with students and teachers, a kind of incomprehension in fact. And this problem was really important and interesting to understand and to study. Con respecto a los recientes atentados que han tenido lugar en Francia, todo lo que tiene que ver con Charlie Hebdo, ha surgido un problema muy grave en los centros educativos, muy vinculado a la incomprensión, sobre todo que se da entre los profesores y los alumnos. It was very violent. It was very violent for teachers to hear these children talking about these events with violence, with revendications, and something very complicated to understand exactly for them, because there was a kind of cultural revendication inside this proposal. Children said, why these journalists attack Islam? And so for the teachers, these young guys coming from the suburbs, the popular suburbs, and very often Muslim or with Islamic origins, was assimilated as people who wanted to attack the French values. Muchos de estos alumnos y alumnas en sus conversaciones tenían un lenguaje muy violento con respecto a lo que sucedía, y en muchos casos ellos no comprendían por qué los periodistas que formaban parte de la revista Charlie Hebdo se metían con el Islam. Y también por otro lado, los periodistas por otro lado consideran que todo está alineado de los valores populares, tienen una visión en contra de las medidas de los valores franceses. The problem, concretely the problem was that the Ministry of Education, after the attack terrorists, decided to make a silent minute in the classroom. And some of children said, no, we don't want to make this minute silent, this minute silent. And the teachers were not prepared for that. They were surprised. They said, why? And this was the real problem. In fact, there was not national response to this event. There was not an organizational thing leading by the ministry or, I don't know, something global to answer this event. Each teacher was alone in front of his class and had to give responses. And that was really hard for them, for teachers, to answer that. Because they realized that they were not prepared for that. And some problems which are problem of society, actual society problems, division of Islam, terrorism, problem of economy, social economy, everything is amalgam, and children decide to take the teacher as a silent to say all that, to express that at that time, after this event. El problema está en que desde el Ministerio de Educación se pidió a todos los educativos que se respetara y se diera un minuto de silencio por los atentados sucedidos por la revista Charlie Hebdo. Y lo que pasó es que muchos alumnos no quisieron hacerlo. Los profesores no estaban preparados para ello, no hubo una respuesta nacional para esta situación. El problema es que los profesores se encontraban solos en sus clases y no tenían muchas veces ninguna forma de poder responder a esta situación.
otro de los problemas está en que todo esto, muchos de los alumnos y alumnas consideran que es una forma para poder expresar todo el rechazo que estamos viviendo con la situación relativa a la asociación entre el Islam y el terrorismo, la crisis económica que se tiene en esa situación. Some teachers cry in front of their children because it was very hard for them. The reality is that for me, it's a mistake to say that these children who can have violent speech at that time are necessarily violent or terrorists or something like that. And that is the big mistake that made the teachers when they try to answer them. They answer them as if they were terrorists. So for me, it's a big mistake to have leave the teachers alone to answer these children at that time. It's the responsibility of adults, of the Ministry of States to find some real responses to this problem of society. And why is it? What kind of solution my organization try to find and to dispose inside school in front of this problem? Algunos profesores incluso en esa situación llevaron los frentes de sus alumnos porque no contaban una solución y no sabían cómo responder. Yo creo que uno de los errores más graves que hay es que algunos profesores, algunas profesoras consideran que el hecho de que esto quiere decir que son presuntos terroristas o que están defendiendo el terrorismo. Son cosas distintas. Porque la solución a esto o la responsabilidad no debería recaer en los profesores. Es una responsabilidad que tiene que proceder del Estado. Y el Estado tiene que dar una respuesta a esta situación. ¿Qué es lo que hace mi organización para trabajar todo esto? In fact, is so the problem for the children is not. It was in fact that there is a contradiction between the values that want to defend the educational system, liberty, fraternity, equality, what we find inside the program, school and teaching, and what is the reality. The reality is children who don't find work, who feel that people regard them specifically because they are Muslim, because of the context. Actually, to be Muslim is not a good thing. So they try, as I said later, they take the class to express this, the way that they feel today, and the way that they feel today is important to understand for us adults to discuss with them, to try to discuss, and not something else. Some want to punish, some want to. I saw many schools when they had some children saying things about this terrorism, that it was good or things like that. They decided to exclude them. These are big mistakes in fact. We have to leave them, express that, and to discuss with them. That's what we're going to do. That's what I can see. Yesterday when we visit the school, I saw that there were plenty of groups where children can discuss with us, without no adults, and sometimes with adults or educators. But there is something of that kind which permits to them to discuss, to say things inside school, and to find some answers. And that is really important. That's the kind of solutions that we want to develop. And inside this program, I saw some things very interesting yesterday. And yes, for me, it's an example to follow. Claro, porque además uno de los problemas con los que se encuentran todos estos chavales, todos los niños y todas estas niñas, es que se encuentra una contradicción entre los valores que la escuela educativa francesa quiere defender, como es la laicidad, la educación, la ciudadanía, y luego lo que se encuentra con la realidad, que es chavales y chavalas que no encuentran trabajo, personas que les miran mal por ser musulmanes, etc. Entonces ellos, como ya he dicho previamente, intentan a través de ese espacio, de esa oposición en la clase, expresar todos sus sentimientos. Claro, ante esto, muchas de las respuestas que se han tomado de los propios centros educativos han sido respuestas de carácter más punitivo.
Incluso muchos centros han expulsado a los alumnos y alumnas que ofrecían una visión a favor del terrorismo para defender todas esas ideas. Y yo creo que sobre todo esto es un error. Ayer, por ejemplo, algo que me gustó mucho cuando visité el IES de la Cierva, dentro del programa Compass, es que se formó un grupo con muchos alumnos y alumnas en el que encontraron un espacio en el que poder hablar. En el que poder hablar entre ellos, en el que poder hablar con adultos, en el que poder hablar de las cosas que ellos querían hablar. Y esto para mí es un ejemplo que se tiene que desarrollar y un ejemplo por el que se tiene que apostar. We need some resources now to build after, to build for the future. The proposition we made to my organization made to the government and educators is to develop these places where we can work, to develop philosophy in class, to talk with philosophers, with education, civic education, with historians. So we need this kind of resources, these people to discuss with our children today. What we need to do is to make what is possible to not exclude young people, to not exclude them from the educational system. We have this problem today, 140,000 young people getting out from the educational system without any diploma. Okay? So it's very important, and these young people are, what are they going to do? What will do? What are they going to become after? It's a very big problem. And what is important too is to develop programs around interculturality, mixity. We think it's important to not leave schools separate communitarism. We don't want that. We try to mix maximum. And what we need to do is to work with parents. It's very important that the messages that are expressed at home are the same that what we find at school. That is very important for us. So that's why we invite very often parents to come and discuss with us about education. We use a form which is called Café Pédagogique. For example, next week I invite the director of social center and the director of school to meet in a neutral place which is not school, and place which is not only a place with parents, but a neutral place where parents and teachers can discuss around a cup of coffee about the education of children in our suburb. That kind of things is simple, but very, very important today, I think. Una de las medidas que desde mi organización queremos y con las que apostamos para poder dar una respuesta a todo esto es que necesitamos, entre otras cosas, recursos para poder construir un mejor futuro. Por ello, desde Cémea proponemos desarrollar diferentes actividades en las que se involucren a filósofos, en las que se involucren a historiadores, a personas especializadas en educación cívica y en ciudadanía dentro de los propios centros educativos y que se hable sobre ello. Nosotros consideramos que no es posible expulsar al alumnado. De hecho, un problema muy importante que tenemos es que más de 140.000 estudiantes, más de 140.000 personas en Francia cada año dejan los centros educativos sin tener ningún certificado, ningún diploma. ¿Qué se va a poder hacer con ellos? Nosotros también consideramos que es muy importante desarrollar programas vinculados con la interculturalidad. No podemos dejar, además, por otro lado, colectivos ni centros de clases de forma aislada. No creemos en centros que estén divididos, sino creemos en centros que sean mixtos. Luego, por otro lado, es fundamental el trabajo que se pueda hacer con los padres y con las madres. Porque para nosotros lo que se aprende dentro del centro educativo también se tiene que trabajar fuera de casa. O sea, también se tiene que trabajar en casa. Por eso nosotros invitamos a los padres y a las madres a diferentes programas, como por ejemplo uno que llevamos, que es el café pedagógico. Un ejemplo es que la semana pasada nosotros invitamos al director de un centro educativo y al director de un centro social a un espacio neutro con padres y madres para que pudieran hablar sobre la educación de sus hijos. Para nosotros esto es una de las medidas más importantes que podemos ir desarrollando. Thank you very much. Muchas gracias.